¿Alguien le invitó? Bienvenido. Esperemos que siga congregándose con nosotros y que el próximo domingo no venga solo, varón. Próximo domingo traiga invitados. Sí. Ok. ¿Listo? Ezequiel 37. Amén. Dice, verso 1, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: la mano del Señor vino sobre mí. ¿Qué vino sobre Ezequiel? La mano de Dios. Y me llevó en el espíritu, dice, de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran pocos, no, muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes, porque Dios sabe todo. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Me gusta cómo Dios habla, ¿no? Huesos secos, oigan palabra de Dios. Hay esperanza. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y les cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé, el obediente profetizó pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Los huesos se juntaron, había carne, pero no había vida. Y me dijo otra vez: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre tus huesos y vivirán. Qué hermosa palabra. Ya con este versículo yo me voy bendecido. Y luego dice: y profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Levanta un gran ejército. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí mismo descifra quién eran los huesos. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sepulcros, sus sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y os haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Unge mis labios, Señor, para hablar a tu iglesia. Señor, aquí encontramos esta escritura que habla del pueblo de Israel, pueblo de Dios. Señor, tu pueblo. Gracias, Dios. Ahora, Señor, háblanos en esta mañana y sopla vida sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este pasaje, el profeta Ezequiel,
un profeta de la cautividad, igual que Jeremías, igual que Daniel. Son profetas que vivieron en los tiempos de la cautividad de Israel en Babilonia. Sí, este profeta está hablando que Dios de pronto le habla, le da una palabra, le da una visión. ¿Qué estaba ocurriendo en el pueblo de Dios? En este tiempo el pueblo de Dios pues estaba en gran afrenta, en gran dificultad. ¿Debido a qué? A su maldad, a la iniquidad, al pecado. Israel estaba muerto espiritualmente hablando. Estos huesos secos es el pueblo de Israel. Dice, o sea, estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por la desobediencia. El profeta Jeremías había profetizado que estarían 70 años en Babilonia. Dice en Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. La tierra estaba en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Israel estaba pagando el precio de su desobediencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Si tienen un Dios santo, un Dios poderoso, se olvidaron de Él. Y es lo mismo hoy día, mis amados. La iglesia de pronto está prendida con Dios, conectada al cielo, pero de pronto los afanes de la vida, las cosas del mundo nos arrastran y podemos caer en la misma situación que Israel, olvidarnos del Dios vivo y vivir una vida, solamente una vida mecanizada, una vida religiosa. Soy cristiano, pero estar muerto. Israel dejó la comunión con su Dios y buscó otros dioses. Usted lee el libro de Jeremías, va a encontrar que él estaba ya, vio toda la desolación de Israel a causa del pecado. Jeremías 25:11. Y si vamos a Jeremías 2, capítulo 2, verso 13, dice: porque dos males, dice, ha hecho mi pueblo. Mal número 1, me dejaron a mí. Si yo dejo al Señor, yo me meto en un problema. Número 1, me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hizo mi pueblo. Esos males le llevaron a estar cautivo. Primero, dejaron al Señor, fuente de agua viva. ¿Es pecado dejar a Dios? Sí, es pecado. ¿Es pecado la incredulidad? Sí, es pecado la incredulidad. Si no cree en Dios, está pecando, porque no está creyendo en el Dios verdadero. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El dejar al Señor es pecado. Estamos perdidos sin Él. Y 2, cavar cisternas rotas que no retiren agua. Es como el sistema de que yo hago o creo que si yo me porto bien, que si yo hago, según supuestamente, ¿no? Si yo hago mis propias obras, yo tengo como quiera parte con Dios. Pues no. Si yo dejo a Dios, no tengo parte con Él. No puedo tener parte con Dios si no le amo. Si yo le dejo, es que no le estoy amando como Él espera que yo le ame. El pueblo de Israel dejó de amar a Dios. Cometían adulterio espiritual, tenían otros dioses, cometían pecado sexual, inmoralidad, robo, tantas cosas que hicieron. Y eso les trajo una consecuencia. ¿Cuál? Muerte espiritual. Nuestros huesos se secan cuando pecamos. Nuestros huesos se secan. En el Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Y el Salmo 51, David dice, cuando él pecó, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, los huesos son la estructura del cuerpo. Estos huesos, hay más de 200 huesos que tiene un cuerpo. Un esqueleto, como 200 huesos tengo. Usted también. Entonces, los huesos que le dan estructura al cuerpo, pero los huesos sin carne sigue muerto. Necesita el espíritu para que tenga vida. Ezequiel tuvo esta visión, un valle de huesos secos y un valle grande. Y no eran pocos huesos, eran muchísimos. Imagínese usted que Ezequiel está y de pronto lo lleva en el espíritu. No sé cómo le hace, pero lo mueve, lo saca, no sé, le muestra un valle. De pronto se ve, me voy a imaginar, se ve en un valle grande, un desierto de huesos secos, grandísimo. Y le muestra a Dios. Y entonces, ¿qué le muestra? Estos huesos secos es el pueblo de Dios. Es el pueblo, es mi pueblo, es la niña de mis ojos. Es el pueblo escogido por Dios. Desde Abraham, Dios escogió a Abraham como padre de la nación de Israel. Y le dio promesa, le dio palabra. El deseo de Dios para con su pueblo es que Él sea el centro. Que Él sea el centro. De hecho, cuando Moisés iba a la tierra prometida, estaba el tabernáculo, que es donde la presencia de Dios descendía. Estaba el arca del pacto, y el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Cuando lo dejamos, cuando lo abandonamos, cuando no nos interesa buscar su presencia, nosotros nos vamos secando, nos vamos apagando poco a poquito, no nos damos cuenta. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Que cuando uno se aparta de Dios, no ocurre en un así, ay, ya, no, es un proceso de dejar de leer la palabra, dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de ser sensible, dejar de orar en los alimentos. Ahí es una señal. Si usted come, no ora a Dios, usted ya se está desconectando. Si ni siquiera ora en lo más elemental, que es su comida. Gracias Dios por estos huevos revueltos. Gracias por este caldo de res. Gracias por este filete. Gracias por este pescado. Gracias por tus frijoles con queso crema, tortilla enchilada. Gracias por esta torta a la barda. ¿Sí? Gracias por este. No damos gracias. No somos agradecidos. Estamos perdiendo la conexión con Dios. Si yo no oro por los alimentos, luego me reprendo. Ay, qué mal agradecido eres. Yo me hablo a mí mismo. Porque traes prisa, traes mucha hambre. Estás desconectado de Dios. Pero Dios quiere que su iglesia esté conectada con Él. Dios quiere que su iglesia esté viva. Dice, verso 2, Ezequiel 37:2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Eran muchísimos y secos en gran manera. No estaban medio secos, no estaban como que hace un mes que murió. No, tienen tiempo que están muertos. Ay, secos, muy secos. Es que ya esos huesos tenían años de haber dejado de buscar la presencia de Dios. Secos en gran manera. Pero hay una aquí, me gusta lo que Dios hace. Profetiza sobre tus huesos. Es la palabra de Dios la que trae vida a los huesos secos. Es la palabra de Dios que trae vida a su iglesia. La iglesia del Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Ahora somos nosotros. El enfoque o la conexión de Dios
Dios ponía los ojos, o puso y pone los ojos en Israel, por supuesto. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, ahora somos la iglesia de Jesús, donde Él quiere estar dando vida a su iglesia, pero la iglesia tiene que estar conectada al cielo. Entonces vemos aquí que dice profetiza, profetiza, habla vida a esos huesos, profetízales. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Dice, yo haré entrar vida. Dice, verso 5, así ha dicho Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes. Tendones, carne, piel, espíritu, y vivirán. Dice que hubo un gran ruido mientras profetizaba, un ruido, un sonido. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo y sopló un viento recio, dice la Escritura, Hechos 2. Dice que vino un viento recio que sopló sobre esa casa. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Otra vez, soplaba el soplo de Dios. Un soplo, ese soplo es el que la iglesia necesita tener. Soplo, dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué ocurrió? Hubo un estruendo, un ruido, un estruendo. Hay momentos en que estamos orando, viene el Espíritu Santo y hemos sentido ese viento, ese soplo de Dios. En una ocasión, año 93, 20 y tanto de marzo del 93, no recuerdo exactamente la fecha, quizás 17, no sé. Estaba en la oficina porque veníamos trabajé en una empresa donde nos mandaron lejos de aquí, allá trabajamos, luego regresamos, y cuando regresamos tenía la costumbre de orar con la oficina, pero algunos oraban conmigo, pero forzaditos, porque tenía cierta autoridad, pero la aprovechaba. Y oramos, tómese de la mano, vamos a orar. Y empezamos a orar, algunos que sí querían, otros que no, pero todos lo hacían, ¿verdad? Cuando estábamos orando, yo percibí el viento, ese soplo, pero el otro joven dice: oye, Sumaya, oye, Raúl, ¿sentiste lo mismo que yo? Y ese era un incrédulo, un incredulón, o sea, uno que sí, yo sí quiero a Cristo, pero quiero seguir en el mundo, ¿no? Dice: sentí un viento y estaba en una oficina, no hay ventanas abiertas. El Señor puede visitarnos, puede manifestarse de esa manera. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, es que la Biblia nos habla de ese soplo de vida. Cuando Dios hizo a Adán, lo formó del polvo, ¿verdad? Pero estaba el muñeco, pero no tenía vida. Hasta que Dios sopló aliento de vida en su nariz, entonces tuvo vida. Es que el Señor quiere que su iglesia tenga ese aliento de vida. Que no seamos como Israel, que se apartó de sus propósitos, se empezó a secar, dejó de buscar a Dios, pero hasta que vino una palabra de parte del Señor, un profeta sopla, profetiza, dice, profetiza sobre sus huesos, declara la palabra. Todo lo que vemos fue creado por la palabra de Dios. Hay poder creativo en la palabra de Dios. Usted ocupa un milagro de Dios, Él lo puede hacer. Él tiene todo el poder para hacer milagros. Es a través de su palabra. Lo que digas, lo recibirás. Si no lo decimos, si no declaramos la palabra, yo no voy a orar otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Usted qué ora? Oramos la palabra de Dios. ¿Qué declaramos? Declaramos la palabra de Dios. Me gusta leer aquí donde dice: profetiza
Y luego dice, en el verso 4, me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra, oigan, oíd la palabra del Señor. Y es la palabra de Dios con su espíritu que hace que yo tenga vida, que hace que yo respire la vida de Dios, que yo tenga ese aliento de Dios, que yo tenga ese deseo de orar, de leer, de buscar su presencia, de servir, de ir a un ministerio, aportar, dar a la obra de Dios, porque tengo aliento de vida, porque tengo vida, tengo interés por las cosas de Dios. Pero cuando yo me apago, yo me hago un hueso seco. Pero hay esperanza. Dice aquí, hay esperanza. Hay esperanza. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia. En la era del Espíritu de Dios en la iglesia. En estos tiempos, en el tiempo de la gracia, su Espíritu está con nosotros. Jesucristo dijo claramente, conviene que yo me vaya y no estarán huérfanos, porque enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes. No estarán huérfanos, yo estaré con ustedes para guiarles, para enseñarles la palabra de Dios. El Espíritu Santo le da sentido a las palabras que yo leo en la Escritura. Cuando yo empecé a buscar a Dios, leí la Biblia, no entendía nada. Pero con el paso de los días, las horas, los días, los meses, el Espíritu Santo empezó a soplar vida y a enseñarme los pasajes. Y no es un predicador el que te enseña, es el Espíritu Santo. Claro, usa un predicador, ¿verdad? Puede ser, pero él te puede revelar, te da sentido a la palabra que lees. Cuando tú lees, ahora sí, como le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? El Espíritu Santo nos da revelación de la Escritura. Profetiza, oíd huesos secos. Y uno se pregunta, ¿vivirán sus huesos? No sé, tú lo sabes, Señor. Usted le ha preguntado a Dios por alguien, ¿este va a vivir? Ya le hablé mucho en la palabra, no hace caso, ¿va a vivir? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Solo Dios sabe el momento, la hora en que va a tocar un corazón, a veces que está más duro que una piedra. ¿Se ha topado usted con corazones duros? Yo sí. Pero mire, tenemos la promesa en el mismo libro de Ezequiel que Él va a cambiar esos corazones de piedra, pondrá un corazón de carne, y en el corazón de carne pondrá su espíritu. Eso es vida. Qué hermoso es ver un corazón que ha sido cambiado. Un trasplante de corazón. ¿Cuántos quieren un trasplante de corazón? No físico, sino espiritual, por supuesto. Un nuevo corazón. Pondré un nuevo corazón en ustedes y me amarán. Yo no amo a Dios porque sea bueno. Amo a Dios porque Él es bueno y Él mismo me enamoró para que yo le amara. Él me atrajo con cuerdas de amor. Pues mira, usted lee un poquito antes aquí de Ezequiel. Dios está hablando de que Dios trabajó con su pueblo y que el pueblo era la iglesia, bueno, el Israel. Era un Israel, un pueblo que amaba a Dios. Tenía amores con Dios, tenía esa coinonía, esa relación. Le amaban, le honraban, le ofrecían sacrificios, ofrendaban ofrendas, ¿sí? Ellos no iban, el pueblo de Israel no iba al templo o no iban a ofrecer con las manos vacías. Esto habla de que yo te amo, Señor. Yo estoy aquí porque te amo. Un sacrificio. Se dice fácil, pero échele números cuánto cuesta un animalito. ¿Me entiende? Era un sacrificio. Y lo hacían porque amaban a Dios. Pero Dios pues les reprende que lo habían dejado. Tenían otros dioses y ofrecían a dioses paganos con letra minúscula. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo estamos ahora la iglesia de Jesucristo? ¿Seguimos amando a Dios como al principio? El libro de Efesios capítulo 5 nos da una reprensión.
dice en el verso 14, por lo cual dice, está hablando aquí el Señor, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, mire cómo el Espíritu Santo nos habla, le habla a la iglesia. Hey, despiértate, iglesia. Ay, sí, ¿qué pasó? Levántate de los muertos y la luz de Cristo estará en ti. La luz te alumbrará Cristo. Porque a veces nos dormimos, porque a veces entramos en un letargo, un agotamiento, un cansancio, porque estamos en las fuerzas nuestras y nos agotamos porque hay mucha oposición. ¿Hay oposición? Sí hay oposición, mucha oposición. Israel fue un pueblo terco, testarudo, incrédulo, de corazón duro, y hubo consecuencias. Cuando yo permito que el corazón se endurezca, tengo consecuencias. Y mis actos afectan la siguiente generación. Hablando hace rato con una hermana me decía, es que ciertos padres pues no permitieron que sus hijos fueran a la iglesia, como que les estorbaban. Al revés, mire, los hijos querían y los padres no querían. Entonces, claro que hay consecuencias. A veces por la ignorancia le prohibimos a nuestros hijos que vayan a la iglesia. Pero debe ser al revés, deben de ir a la iglesia, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna, donde están congregados 2 o 3, donde está la presencia y donde está la unidad, ahí está la presencia de Dios. Porque cuando aquí nos unimos, mire, adoramos juntos, levantamos las manos juntos, de manera corporativa, unánime, de acuerdo, y Dios envía bendición sobre nuestras vidas. Dios hace milagros cada domingo, cada día, mejor dicho. No nos damos cuenta, sino hasta que ya nos desviamos. Yo recuerdo aquellos tiempos tan bonitos con Dios. Yo recuerdo aquellas veladas que tenía con Dios. ¿Y qué pasó? No, pues nos dormimos, nos descuidamos, entramos en letargo, en cansancio, en agotamiento, lo que tú quieras. No es más que la carne no puede llevar una comunión con Dios. La carne no puede. La carne se opone, mas el espíritu está dispuesto. Como dijo alguien por ahí hace unos días, no tenía ganas de ir a la iglesia, pero me levanté y fui. Y después venía cantando y alegre. Sí, claro, eso me pasa a mí. Ay, descansa, duerme más. Ay, mira, tú mereces descansar más, trabajas mucho, duérmete, relájate. No, sí hay que dormir, pero no tanto, porque si no al rato se duerme también mi espíritu. Mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Eso es importante. Aunque usted se duerma físicamente, su espíritu debe estar velando, conectado al cielo. Cuando Jesús vino, el pueblo de Dios no creyó en él. Estaban dormidos. A lo suyo vino, San Juan 1:12, y los suyos, San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban desconectados de los propósitos divinos. Estaban en la ley de Moisés, pero no estaban alertas que habría un Mesías que vendría. Y no creyeron, aún lo siguen esperando. ¿Y qué creen? Que Dios tiene un plan para ellos. Pero entramos nosotros los gentiles y fuimos injertados, y ahora somos muy bendecidos por confiar y por creer en el Señor. Pero Dios le dio una promesa aquí a su pueblo. Aquí en este pasaje le da promesa, porque Dios así es. Dios es un padre
Él nos ama y mucho, no poco, mucho nos ama el Señor. Él les dice, aún hay esperanza, hay esperanza, así como hay esperanza para la iglesia hoy día. Lo voy a levantar de los sepulcros, el Señor les dice. Y así fue. Dios nos puede levantar de las sepulturas. Dios puede levantar los muertos para darnos vida. Dice el verso 9, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza Ezequiel 37:9. Hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ahí habla al Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya no era un montón de huesos secos, ahora era un ejército grande en extremo, lleno de Dios. El pueblo de Dios con vida, vivificados. Dios puede vivificar nuestras vidas. ¿Sí? Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8. Él puede traer vida a nosotros. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo? Si yo soy cristiano, ya mora en mí el Espíritu Santo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo que nos vivifica. ¿Qué es eso? Si estaba yo apagándome, el Espíritu Santo me da vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, hey, Timó, ya Pablo le da consejos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La instrucción es, aviva el fuego de Dios que está en ti. No te permitas morir, no te dejes morir. Aviva el fuego. Y es la palabra para la iglesia. Avivamos. Avívanos, Señor. Avívate, avívate. Dice, aviva el fuego. Le está dando la instrucción a Timoteo. Tú tienes que ver con tu avivamiento. Claro, Dios es quien lo hace, pero tú tienes que querer. Tú tienes que anhelar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para estar vivo. Dice que debemos de anhelar, porque Él nos anhela celosamente, de acuerdo a Santiago. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿yo anhelo a Dios celosamente? Vemos que el pueblo de Israel no lo anhelaba, pero Dios sí los anhelaba. Por eso Dios los resucitó. Cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio, Dios despierta el corazón de un rey pagano llamado Ciro. ¿Cómo es Dios? A un pagano lo usó para que el pueblo que debía amarle y que no le amaban como Dios quería, fuera y reconstruyera el templo que habían destruido los babilonios por la desobediencia. Y ese rey mandó a reedificar el templo. Qué hermoso es Dios. Dios quiere edificar su templo en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Eso dice la Escritura. Somos templo de Dios. Él mora en mí. Yo debo estar lleno de su presencia. Si usted lee el libro de Esdras, va a encontrar esto que le estoy diciendo, que el rey mandó a reedificar el templo. Dios quiere que estemos en conexión con Él.
Libro de Esdras capítulo 1. Mire, Dios cumple su palabra. Yo los voy a llevar a su tierra. Me van a adorar. ¿Sí? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, o sea, palabra y por carta, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué hermoso. Entonces el pueblo de Dios sí estaba muerto, pero Dios no te va a dejar muerto, porque Él te ama. Así como la iglesia, ya vino un primer mover del Espíritu Santo, Hechos 2, ahí vino un avivamiento a la iglesia. Y ha habido muchos despertar, momentos en que Dios sacude a la iglesia, la despierta, la levanta, da dones, y hay algo sobrenatural, y hay un mover de Dios. La gente va a las iglesias atraída por la presencia de Dios. Cuentan de Gales, que estaban orando una velada, vino el Espíritu Santo, tocó la gente, y en 6 meses habían pasado más de 100,000 personas por esa iglesia, buscando la vida del Espíritu Santo. Siempre que hay un mover de Dios, es que el Espíritu Santo empieza a moverse en ese grupo de personas. Siempre, invariablemente, es el Espíritu Santo quien trae un despertar, un avivamiento, un resurgimiento del amor hacia Dios. Es el Espíritu Santo quien lo hace en mí y lo hará en nosotros. No es la letra muerta, es la palabra de Dios vivificada por su Espíritu. Hay teólogos que saben mucho de Biblia, pero no tienen el Espíritu, no entienden, lo razonan y escriben, y bueno, pero si tenemos el fluir del Espíritu Santo en nosotros, la revelación del cielo viene fresca, como el maná que cada mañana comía el pueblo de Israel. Maná cada mañana. No guarden para otro día, porque si lo guardan se va a gusanar. Solo van a guardar el viernes para que el sábado no trabajen. Y ese alimento de viernes para sábado, porque estaban en obediencia, no se descomponía, lo comían bien, ese cereal que comían. Dios es bueno. El Señor quiere traer un despertar. Siempre lo ha estado haciendo en la iglesia. Una mujer dijo: oiga, mire, yo cuando era nueva no tenía mucha Biblia en mi cabeza, muy poco sabía de Biblia, pero amaba tanto a Dios, estaba tan apasionada por Dios, que yo le servía y yo le amaba, le adoraba, y después me preparé, me metí a estudiar. Y ahí dice: antes no sabía ni qué hablar a la gente, no sabía ni qué predicar porque no tenía versículos. Ahora ya tengo muchos versículos, pero no tengo la pasión que tenía al principio. Y híjole, yo le he pensado mucho para mí eso también. Cuando yo comencé, me quería comer el mundo. Nadie se iba sin que le predicara la palabra. Caí en legalismo, por cierto. Era así, los obligaba casi: te entregas a Cristo, de aquí no te basta que no te arrepientas. Así era. Y ahora ya no soy así, ya no, menos. Todavía mi esposa, que todavía tengo mucho de eso. Ay, Dios mío, que Dios me ayude. Pero después pasó el tiempo y digo: Señor, ya me preparé, más un poquito más de Biblia. Ay, yo quiero el fuego que tenía cuando empecé con la Biblia de hoy, porque entonces el fuego y la palabra es una bomba, es una explosión, un mover de Dios tremendo. Necesitamos tener la unción
y la palabra. La palabra y la unción van de la mano, porque es un poder, es una espada tremenda. Que no nos pase eso, que estemos cabezones y sin nada de Dios, sin nada del Espíritu, sin nada del fuego de Dios, sino que tengamos el fuego y claro, conozcamos la palabra y que dependamos del Señor. El pueblo de Dios, pregunto yo, Israel, ¿acaso no sabía de Dios? Claro, sabían de memoria los 5 primeros libros. Entonces, ¿por qué desobedecían a Dios? Porque si la palabra de Dios no es revelada, es letra muerta. Pregunto, usted antes de llegar a la iglesia o de convertirse a Jesús, ¿acaso no sabía que robar es pecado? ¿Acaso no sabía que adulterio es pecado? Bueno, y otros pecados, murmurar y desear lo incorrecto. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque era letra muerta, no estaba el Espíritu de Dios. Y ahora que estamos en Cristo, tantito pecamos o nos desviamos y rápido, al instante teclado, al instante el Espíritu Santo nos redarguye y nos reprende. ¿Verdad que sí? Porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando usted peca no sienta nada, preocúpese, pero en gran manera, que ya el Señor quizás se ha apartado. ¿Usted ha contristado al Espíritu Santo? Sí, dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Cuando pecamos, cuando no le damos el lugar, cuando yo pienso que yo voy a poder por mi propia capacidad. El apóstol Pablo dijo: no con humana sabiduría predico la palabra, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para poder seguir adelante y que seamos una iglesia llena de vida, que tengamos la vida de Dios y que nosotros seamos ese templo del Espíritu Santo, llenos de Él, llenos de su presencia. Dios establece un pacto con nosotros, somos su iglesia. Dice Ezequiel 36:24. Este pasaje me gusta mucho. Bueno, dice: yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a otro país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y seré limpiado de todas sus inmundicias. De todos sus ídolos lo limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, daré un corazón de carne y pondré en ustedes, dentro mi espíritu. Cuando dice espíritu, con mayúscula, espíritu de Dios. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. Ahora el nuevo pacto, nosotros ahora obedecemos, amamos a Dios, no porque alguien me esté diciendo con un chicote en la mano que yo tenga, ahí está aquel que es hermano, voy a portar de mí, ya se va, ya me porto mal. No es así. Ahora es porque tenemos una conexión con Dios. Dice que la palabra de Dios ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora Dios te enseña a ti, la unción de Dios te enseña todas las cosas. ¿Quién te enseña? La unción. La unción de Dios te enseña. Entonces no tengo que ir a la iglesia. Sí, venga a la iglesia. Tome los cursos. Que un maestro le enseñe. Pero realmente el que va a convencerle a usted y le va a fijar la palabra es el Espíritu Santo. Se le va a apuntar aquí. Le pone un sellote. Se queda grabada ahí. Por dentro. No se ve, pero dentro está usted sellado por su Espíritu Santo. Mis amados, declaremos la palabra de Dios entonces y declaremos la vida de Dios en la iglesia, en su iglesia que somos nosotros. Cuando el pueblo de Dios regresó a Jerusalén para edificar el templo, como leí en Esdras, u otros que fueron como Zorobabel, y hubo oposición para edificar el templo, y Dios le habla a Zacarías. Digo, por medio de Zacarías, una palabra a Zorobabel.
Zacarías 4:6 y termino, póngase de pie. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, no, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la obra de Dios? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que la gente va a la iglesia? El Espíritu Santo los convence. Ayer estudiábamos en la clase de Espíritu Santo, veíamos que el Espíritu Santo es Ruach, R-U-A-H, R-U-A-C-H, Ruach, Ruach, o Pneuma, P-N-U-M-A, viento, es viento, Ruach de Dios, Ruach, o algo así. No sé, yo no soy hebreo, soy mexicanote, pero lo pongo como un ejemplo. El viento de Dios viene a la iglesia. Eso es lo que queremos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren que el soplo del Espíritu Santo? ¿Lo quieren? ¿Sí lo quiere, joven? Ándele, levante la mano. Por fe. Yo quiero ese viento de Dios. Yo quiero ese aliento de vida. Cuando viene ese aliento de vida, ya no somos huesos secos. Ya no somos un grupo religioso como la gente del mundo cree. Esos religiosos van ahí a esta esquina, ahí frente a la secundaria. No. Somos un gran ejército. Un pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos. Señor, ven sobre la iglesia. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo. Somos tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, que tú no haces acepción de personas, porque ahora no solo la promesa es para los israelitas, como vimos en Hechos capítulo 10, sino que tú también llenas a los gentiles. Nosotros somos esos gentiles. Ahora, Señor, yo te pido que toda muerte espiritual se vaya de la iglesia en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado la fuente de agua viva. Perdónanos, Dios, por esos dos males que hizo el pueblo de Israel, y que esos dos males nosotros también los hemos cometido. Esos pecados, haberte dejado a ti fuente de agua viva y haber cavado por nuestras propias cisternas rotas que no retienen aguas, que es el sistema de humanismo, el querer acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas, Señor. Pero ahora nos arrepentimos y ahora pedimos, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo venga, que la vida de Dios sople sobre la iglesia. Esta iglesia necesitamos, Señor, esta mañana, y pedimos unánimes, de acuerdo, todos los que estamos aquí, de acuerdo, pedimos. Queremos el soplo de vida. Queremos el viento recio que sopló en Hechos 2, donde estaban reunidos ahí el día del Pentecostés. Ahora pedimos, Señor, que ese viento de Dios venga. Dice la palabra: profetiza, hijo de hombre. Habla la palabra. Declara palabra de Dios sobre la iglesia. Declaramos que el Espíritu Santo viene y sopla de los cuatro vientos sobre esta casa. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Espíritu Santo, ven aquí. Pídalo, dígale: Espíritu Santo, ven. Dígalo, Espíritu Santo, ven y sopla, Espíritu Santo, sobre mi vida. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Trae vida a mi vida, trae vida a mi ser. No quiero ser huesos secos, no quiero estar seco, quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Señor, si nuestra esperanza ha perecido, hoy tú nos recuerdas que hay esperanza, porque tú nos levantas de los sepulcros y tú traes vida. Donde ha habido muerte, tú traes vida, porque tú eres vida. Yo soy la vida.
Tú dijiste, yo soy la vida y yo quiero esa vida. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que hoy vivifica vuestros cuerpos mortales. Espíritu Santo, ven aquí, Señor. Ven sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, declaro vida, profetizo vida sobre la iglesia, profetizo el mover del Espíritu Santo, declaro ese mover sobre la iglesia, porque nosotros es la promesa para esta iglesia y para tu iglesia, la promesa que en los últimos tiempos derramarías tu espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Señor, queremos esa vida sobrenatural que da el Espíritu Santo, Señor, porque somos templo tuyo, Señor. Espíritu Santo, ven, ven, ven aquí, ven aquí. Ven, Espíritu de Dios, desciende aquí. Ven, Espíritu Santo de Dios, desciende sobre nosotros. Espíritu Santo, levantemos nuestras manos al cielo y pidamos a Dios ese viento recio, ese viento recio. Espíritu Santo, sopla, rúa de Dios, ruace Dios, ese rúa, ese neuma de Dios, ese viento, Espíritu Santo, ven aquí. Tercera persona de la Trinidad, desata tu poder sobre la iglesia. Señor, trae vida a nosotros, trae la vida de Dios, Señor. Espíritu Santo de Dios, desciende a este lugar. Empiece a orar al Señor, levante su voz al Señor. Si usted está hablando en lenguas, empiece a orar en esas lenguas que el Espíritu Santo le da que hablasen. Si usted no ha hablado esas lenguas, Espíritu Santo, bautiza a tu iglesia. No queremos meternos hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta los costillas, si no queremos nadar en el río de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven aquí. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, derrama tu presencia sobre nosotros. Hay libertad, esta es tu iglesia, Espíritu Santo, somos tu pueblo. Espíritu Santo, vivifica nuestros cuerpos mortales, vivifícanos. Embriáganos con tu presencia. Danos más de tu espíritu, más de la vida de Dios, más del Espíritu Santo. Danos más de ti, Señor, más de ti, menos de mí, más de ti. No queremos una vida en la carne, queremos una vida en el Espíritu, una vida llena de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios. Vamos, órale al Señor, órale al Espíritu Santo, órale al Padre en el nombre de Jesús. Oremos al Espíritu Santo que venga. Ven, Espíritu Santo, trae fuego sobre tu iglesia. Impon, Señor, tócanos, tócanos, Espíritu Santo. Bautízanos. Dile, bautízame, Espíritu Santo. Bautízame, Espíritu Santo. Hoy declaro la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Estos huesos vivirán. Señor, quiero la unción, quiero tu presencia, quiero el poder de Dios en mi vida. Quiero la vida del Espíritu Santo. Sopla vida sobre la iglesia, Señor. Sopla vida. Sopla vida. Sopla, Dios de los cuatro vientos sobre nosotros. Gracias, Señor. Vamos, tómese un momento para orar. Levante su voz, ore en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, Dios le puede dar una revelación. Dios le puede dar una visión ahorita mismo. Le puede abrir una visión
y puede mostrarle algo. Espíritu Santo trae visiones a la iglesia. Espíritu Santo trae nuevas lenguas a la iglesia, trae interpretación de lenguas. Señor, cuando viene el Espíritu Santo, yo sé que la puerta a los dones del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, queremos que tú vengas sobre nosotros. Levanta sus manos, órale al Señor, no deje de orarle. Abra sus labios, dígale: Espíritu Santo, ven. Lléname, 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 lléname. Llena tu iglesia, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, 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 llénanos. Oh, ribaraba salare catariba siri de bandarebasa. Oh, rialaba haira siri de bandarabas. Oh, riandaraba siri de. Oh, rialaba haira dariba sandariba siri de. Oh, riandaraba sanara. Profetizo vida sobre los huesos. Declaro que se juntan hueso con hueso.